Se le escucha, Alberto. Ok, perfecto. Buenos días a todos nuevamente. Gracias, doctor Luis, por la presentación. Voy a comenzar hablando sobre el abordaje de la tuberculosis prevalente en Panamá. La tuberculosis, como sabrán algunos, es una enfermedad bastante antigua y que de hecho se pensaba a nivel histórico de que la tuberculosis era una enfermedad hereditaria, pero luego con el descubrimiento a finales del año 1882 se llegó a descifrar de que la tuberculosis es una enfermedad causada por una Mycobacterium tuberculosis. Bueno, el abordaje de la tuberculosis prevalente en Panamá lo voy a detallar en cuatro temas en concreto, en donde el primer tema que vamos a ver es la evaluación de una alternativa para la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en entornos carentes de sistemas genotipados sistemáticos, así como en nuestro país. El segundo tema que vamos a ver es el estudio de la circulación de cepas Beijing predominante en la provincia de Colón, Panamá. En el tercer tema nos enfocaremos en el estudio de las cepas prevalentes en la provincia de Chiriquí. Y por último, quiero tocar una pincelada de lo que es el estudio de brotes de Pseudomonas aeruginosa, que tiene una importancia a nivel de salud pública. En este sentido, en la transmisión de patógenos, como bien sabemos, se puede dar por diferentes rutas, ya sea transmisión de persona a persona. Un segundo, voy a poner aquí el puntero. Ok, transmisión de persona a persona, se puede dar por vectores, reservorios, que esto de acuerdo al entorno, que puede ser comunitarios o nosocomiales. Y además tiene un impacto a nivel tanto global, multinacional, así como puede tener un impacto a nivel local o poblacional. Además de esto, la transmisión de patógenos puede tener un riesgo añadido, que es la adquisición de resistencias, patógenos que pueden llegar a ser multiglobo resistentes o extensamente resistentes. En este sentido me voy a enfocar en el estudio de la tuberculosis como el primer tema. Y como bien sabemos, la tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, un agente de crecimiento lento, y que en su modo más frecuente o modo más común se puede presentar en dos formas. Uno es como tuberculosis pulmonar, que afecta principalmente a los pulmones, una infección primaria o secundaria. Y en su modo menos frecuente es tuberculosis extrapulmonar, es cuando la tuberculosis se disemina en otros tejidos del cuerpo, llegando a ser extrapulmonar. Esta enfermedad, debido a sus factores de riesgo, pueden desencadenar, se pueden desarrollar, ya sea pacientes que tienen patologías asociadas, como son bien caracterizadas a nivel de literatura, ya sea pacientes con VIH, diabetes, lesiones fibróticas no tratadas, así como alcoholismo y consumo de drogas. Entonces, como bien sabemos, la tuberculosis es un problema global en donde, de acuerdo a la OMS, en el año 2021, en torno a 10 millones de personas se enfermaron por la tuberculosis. Y que como pueden observar en la figura, la tasa de incidencia puede variar en algunos entornos, ya sea desde baja incidencia hasta la alta incidencia de tuberculosis. Y además, de acuerdo a la OMS, ha llegado a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Y que en el año 2021, 1.3 millones de muertes fueron a causa de la tuberculosis. Además de que es un problema global, otro de los temas es la adquisición de resistencia. Como bien sabemos, la resistencia se debe a que los pacientes no respondan a los fármacos debido a la colonización de cepas resistentes en el hospedero. En este sentido, la resistencia es un problema global y que en el año 2019 se reportó un total de 200.000, en más de 200.000 casos a nivel mundial. Debemos entender que el control de la tuberculosis descansa en tres temas concretos, que es el diagnóstico temprano, de donde el paciente acude al hospital o mediante estudio de seguimientos,
se da con el paciente que tiene la TB, y además de eso debe recibir un tratamiento eficaz, es decir, los fármacos que puedan curar al paciente. Y por último, controlar la transmisión de la tuberculosis en entorno ya sea poblacional o local. Entonces, me voy a enfocar en el estudio de uno de estos temas, es el control de la transmisión. Para el control de la transmisión de tuberculosis, la vigilancia de la transmisión se puede llevar a cabo por estudio de contactos. Estaremos muy familiarizados con este tema, ahora que estamos en tema de la pandemia por COVID-19, en donde el estudio de contactos se basa en identificar contactos convivientes, próximos, habituales, al caso índice. Como podrán observar en esta figura, aquellos que estén en contacto con el caso índice tendrán mayor probabilidad o un alto riesgo de adquirir la infección. La vigilancia o el estudio de contacto ha sido de gran apoyo, pero esto tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene una baja tasa mejor dicho, tiene una baja eficacia de identificar cadenas de transmisión de enfermo a enfermo, así como trazar rutas de transmisión fuera de los círculos concéntricos. En este sentido, el uso de la herramienta de epidemiología molecular ha ayudado en gran manera para poder caracterizar y genotipar cepas que están circulando en la población o que son problemáticas, que aplicando herramientas moleculares basadas en enzima de restricción, RFLP, así como MIR-UNTR, que son la aplicación de un múltiplo de 24 PCR específicamente para genotipar Mycobacterium tuberculosis, que nos permite identificar clústeres de cepas. Como podrán observar en este caso, tenemos un clúster de 3 cepas aquí, que todos sus códigos son iguales. Esto nos indica de que es un clúster de cepas, y aquellas cepas huérfanas que difieren en su código genético. Entonces, algunas de las técnicas que se pueden aplicar en el estudio de la Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, acá tenemos un genoma de la micobacteria, y que si nos centramos a nivel de la parte molecular, podemos observar estructuras conservadas, IS6110, por ejemplo, repeticiones directas, y así como las regiones de MIR-UNTR. Entonces, esa herramienta la podemos usar para poder genotipar Mycobacterium tuberculosis, para poder identificar clústeres de cepas, o ya sea de transmisión activa o transmisión reciente. En este caso, por ejemplo, la MIR-UNTR que le mostré previamente, un genotipo puede variar de uno de la otra de acuerdo a su código molecular. Entonces, sabemos que la epidemiología molecular ha ayudado en gran manera poder entender la estructura de genotipos de Mycobacterium tuberculosis que pueden estar circulando en la población, más esta tiene su limitante porque cubre una pequeña parte del genoma completo de las micobacterias, en torno a 0,3% de un genoma de Mycobacterium que es en torno a 4,4 megabases. Entonces, por lo tanto, se ha acudido al estudio de epidemiología genómica para poder descifrar o hacer un estudio en mayor profundidad, debido a que esta herramienta alcanza un máximo nivel de resolución, y que además, muy importante, es que nos permite identificar o redefinir con mayor precisión cadenas de transmisión. Es decir, cuando aplico MIR-UNTR, identifico clúster de cepas, pero si este clúster de cepas lo analizo con epidemiología genómica, puedo identificar dentro del clúster un subclúster de cepas, como pueden observar acá. Entonces, de esta manera nos permite hacer un análisis en mayor profundidad, y que de acuerdo a ello se han establecido criterios y que hay que tener en cuenta. Cuando hacemos análisis de genoma completo de la bacteria, lo que estamos haciendo es comparando o analizando cada una de las bacterias a nivel de secuencias de ADN, y podemos observar sus mutaciones puntuales, sus genes de resistencia, así como sus regiones de elección o inserción. En este caso, lo que estamos haciendo es analizando a nivel de polimorfismo de un solo nucleótido de las cepas.
se han establecido criterios. Esto es un estudio publicado en el año 2013, donde los autores analizaron en torno a 400 cepas para poder definir cómo yo podría considerar una cepa que está circulando recientemente en la población o una cepa que lleva mucho tiempo circulando en la población y que a nivel genómico ha variado. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que se debe considerar cepas de transmisión activa o reciente, aquellas cepas que tienen una diferencia de 5 SNP entre ellos, y cepas prevalentes, aquellas que superan los 12 polimorfismos de un solo nucleótido entre las cepas. Entonces, teniendo esto en cuenta, la herramienta que nos facilita la epidemiología molecular y la genómica, nosotros hicimos un estudio en Panamá. Esto es un proyecto de la ERANET Lab, con un proyecto a nivel de Latinoamérica y Europa, en donde nosotros seleccionamos, o mejor dicho, hicimos un estudio en Panamá para poder entender la circulación de cepas o genotipos en Panamá. Sabemos que en Panamá tienen un alto número de casos, en torno a 1.800 por año, y que si nos vamos a Centroamérica, Panamá es el segundo país con mayor número de casos detrás de Belice de tuberculosis. Entonces, entender la problemática de los casos TB en nuestro país es de gran interés. Y además de esto, tenemos escasos estudios genotipados, como podrán observar aquí, epidemiología molecular aplicada en forma, en casos puntuales, análisis de cepas de MDR en un determinado tiempo, y así como análisis genómicos para identificar genes de resistencia en una colección de un X tiempo, pero no hay un estudio sistemático que nos permitan identificar o seguir en el tiempo la transmisión de las cepas. Entonces, como objetivo, en este caso voy a abordar dos objetivos en concreto, de acuerdo al estudio que hicimos. El primero de los objetivos es aplicar en Panamá una herramienta de vigilancia epidemiológica basada en herramientas moleculares para poder identificar cepas de Mycobacterium y tuberculosis más prevalentes. Y como segundo punto, analizar en mayor profundidad mediante análisis genómico las cepas que tienen relevancia en Panamá para poder definir su nicho de transmisión y reconstruir su historia. Entonces, este primer estudio que hicimos en colaboración Indicasat, Gorgas y el Hospital Gregorio Marañón, donde estuve haciendo la tesis doctoral, donde nosotros lo que hicimos fue analizamos un total de 94 aislados colectados en 2 provincias de Panamá, Colón y Panamá, en el año 2015, en donde la mayoría de ellas eran sensibles. Fíjese que si nosotros al analizar con esta herramienta de epidemiología molecular, encontramos que el 50% de los casos se estaban transmitiendo en clúster. La transmisión de esta cepa en clúster lo podemos observar en este cuadro, donde encontramos 6 cepas de transmisión más frecuente. Dentro de ellas tenemos la cepa clúster A Beijing, la cepa B, C, clúster D, E y hasta la F. Aquí debemos prestar atención al genotipo Beijing. La cepa del linaje Beijing se ha relacionado con la alta transmisibilidad, capacidad de adquirir virulencia, así como de adquirir resistencia a diversos fármacos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta para los próximos objetivos que le detallaré a continuación. Nosotros analizamos de estas 6 cepas, solo pudimos abordar 3 de ellas, en donde si nos enfocamos en estas 3 cepas, podemos ver que 3 de ellas en ese año fue responsable del 32% de los casos. Nosotros quisimos hacer un análisis completo de genoma a nivel de cada una de las cepas. Pudimos encontrar estos detalles. Pudimos encontrar que la cepa C tenía baja diversidad de SNP 1 a 4, por lo tanto la categorizamos como cepa de transmisión activa, mientras que la cepa B y la C correspondió a una cepa de transmisión prevalente. Aquí hay que ver que cada punto representa un polimorfismo de un solo nucleótido y cada cuadro representa una cepa. Entonces podemos observar que aquí hay una baja diferencia de polimorfismo entre las cepas. De hecho, hay cepas que tienen una diferencia de un solo SNP entre ellas. Y para la cepa B y la A y la B,
tiene una alta diversidad. Aquí llegan en torno a 20 SNP entre las cepas y aquí hay algunos en torno a 3 y 4 y varían en su diversidad. Entonces, teniendo esta problemática de que estas cepas son las que están transmitiéndose, ya sea prevalente o activamente en la población, nosotros hicimos un diseño basado en PCR, que se denomina ASO-PCR específica, para poder vigilar estas 3 cepas de manera prospectiva. Entonces, básicamente el diseño de la PCR, lo que primero se hace es análisis de genoma completo mediante plataformas que hay en el mercado, como la Illumina HiSeq o MiSeq, que nos permite analizar a nivel de genoma completo de la cepa. Luego de ella, comparamos nuestra cepa con una base de datos que tiene en torno a 4.598 cepas para poder filtrar las regiones comunes o SNP comunes y nos quedamos con solo los SNP específicos de la cepa que queremos vigilar. Entonces, al final, nosotros dirigimos el diseño de la PCR con los primers específicos al SNP que queremos utilizar. En ese sentido, diseñamos 3 PCR concretos para poder, para cada una de las cepas A, B y C y poder aplicarla prospectivamente. Como podrán observar aquí en esta figura, cada una de las cepas, perdón, cada una de las PCR tiene un patrón en concreto para la cepa que queremos vigilar. Por ejemplo, para la cepa A Beijing, al aplicar la cepa, perdón, la PCR, podemos observar estos patrones. Si está presente la cepa, tenemos un patrón en torno a 300 pares de bases y como control utilizamos otras regiones del genoma de la bacteria que son aquí en torno a 400 y 200 pares de bases y así sucesivamente para cada una de las cepas. Es decir, para patrones para la cepa que estamos interrogando y patrones de control para la cepa, cualquier otra cepa wild type. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos cuando aplicamos esta PCR una vez que la hemos diseñado, la hemos afinado? Nosotros prospectivamente aplicamos esta PCR en la provincia de Panamá y Colón sobre 51 aislados de enero a agosto de 2018 y nosotros encontramos que la cepa Beijing tenía, cuando aplicamos la PCR para la cepa A, encontramos 13 casos que llegó a representar 25% de los casos en ese año. ¿Y qué pasó con para la PCR B y la C? Encontramos un bajo número de casos bajo número de casos de la cepa B y la C. Fíjense que si nos centramos solo en la provincia, en la cepa Beijing, podemos ver que al descifrar el total de los casos, si lo agrupamos como el total, podemos ver que el 85% de ellas llegó a ser nuevos casos en la provincia de Colón y 15% de ellas en Panamá. Nos llama la atención porque estas dos provincias que son, como podrán saber ustedes, somos en la provincia colindante con la provincia de Colón, separada a nivel de carretera a 74 kilómetros, en torno a 45 minutos a nivel de carretera ya estamos en Colón. Pero podemos ver que esta disparidad de transmisión en Colón pareciera ser algo único en la provincia. Entonces, por lo tanto, nos centramos solo en la provincia de Colón ahora. Los datos estos que obtuvimos nos ayudó a dirigir nuestra atención solo en la provincia de Colón. Entonces, como bien sabemos, Colón es una de las provincias que tiene una alta tasa de incidencia de tuberculosis después de la comarca. Y además de ello, otros factores que podemos tener en cuenta es que hay una alta tasa en coinfección VIH, bajo nivel socioeconómico, alto índice de pobreza. Por lo tanto, estos factores pueden predisponer en cualquier población, predisponer el aumento de la transmisión de tuberculosis en la población. Entonces, lo que hicimos fue nuevamente hacer un análisis prospectivo y además quisimos entender a nivel de filogenia cuánto tiempo llevaba esta cepa de linaje Beijing circulando en la provincia. Entonces, fíjense en lo que encontramos. Una vez más, tenemos otra nueva colección de cepas aislada en la provincia de Colón, de 89 en total,
y aplicamos esta PCR específica que sirve como un anzuelo, como una cepa, perdón, una PCR que nos sirve a capturar, que nos ayuda a capturar la cepa circulante en la población. Fíjense que cuando aplicamos esta PCR a las 89 cepas, encontramos un total de 40 aislados correspondiente a la cepa del linaje Beijing, es decir, 44% de los casos incidentes. Si a estos nuevos casos lo integramos en nuestro árbol genómico, podemos encontrar esta diversidad. Esta diversidad de lo que el árbol genómico que le mostré previamente, que si a esto le integramos nuevo aislado que hemos encontrado, podemos encontrar esta figura. Cabe recordar que cada punto representa un SNP y cada cuadro representa un paciente o una cepa en concreto. Podemos encontrar alta diversidad genómica entre las cepas, ¿por qué? Porque podemos observar aquí, si nos recordamos que la mayoría de las cepas que tienen más de 12 SNP son aquellas que están más diversas o son más prevalentes. Tenemos una minoritaria caso de transmisión reciente, como pueden observar en esta figura roja, perdón, en este círculo rojo. Aquí hay dos cepas que son iguales, aquí hay otras que tienen poca diferencia entre ellas, una o dos cepas. Aquí, este resultado, ¿qué nos indica? Nos indica de que la cepa lleva mucho tiempo circulando en la población y ha adquirido esta diversidad. Por lo tanto, corrobora de que la cepa es una cepa de transmisión prevalente y ha adquirido esta diversidad. Entonces, quisimos hacer otro análisis filogenético, en este caso, para poder responder a dos preguntas. Uno es hacer una reconstrucción filogenética de esta cepa para ver cuál es el origen de esta cepa, de dónde vino. Por lo menos tener un indicio de cuál es el genotipo más corresponde a nivel de población. Es decir, que cuando nosotros comparamos los datos genotípicos, un total de 4.987 genotipos por 1000 BNTR, encontramos que ya nos daba indicio de que provenía del sureste de Asia. Luego de ahí hicimos análisis comparativos por datos de secuenciación de genoma completo con 200 cepas, que era específicamente del sureste de Asia, y pudimos observar lo siguiente. En esta figura pueden ver que Centroamérica, que era nuestra cepa, que son 26 aislados, si lo comparamos con genomas que se ha reportado en Norteamérica, Suramérica, este de África, sureste de Asia y otros datos, podemos observar que nuestro dato se agrupa con los aislados reportados en el sureste, sí, en el sureste de Asia, específicamente en Asia, del linaje Asia African 3. Si agrandamos esto, nos vamos a nivel específicamente de país, nos da indicio de que posiblemente esta cepa vino de Vietnam, y que posiblemente pudo haber sido su origen. Y la segunda pregunta es que ¿cuándo se introdujo al país? En este sentido, la reconstrucción evolutiva es importante para poder entender cuándo se introdujo al país. La reconstrucción evolutiva nos permite hacer estudios de relojes molecular de la bacteria para poder encontrar su posible reloj molecular en el año que se introdujo. Por ejemplo, si podemos observar aquí, posiblemente esta cepa se introdujo al país entre el año 2000 y 2012. ¿Por qué? Porque cuando los comparamos con, acá tenemos los 26 aislados y acá tenemos los aislados de Vietnam, y comparamos que en torno a nuestras cepas se introdujeron en el año 2006 concretamente. Aquí podemos ver la gráfica, en torno a 2006 más o menos se introdujo al país. Si nos vamos a nivel cronológico, podemos ver lo siguiente. En el 2006, ¿qué pasó? Hubo una fuerte migración, eso no lo sabemos. Si nos vamos a nivel histórico, la construcción del Canal de Panamá se realizó por los franceses a finales de los años 80. Luego, a inicio del año 1990, Estados Unidos termina la construcción del canal, construcción del Puente de las Américas, 1943. Régimen militar, 1984, entramos al año 2000 y no tenemos
un dato que nos indiquen de que hubo una migración fuerte de personas provenientes del sureste de Asia o de Vietnam. Por lo tanto, es un dato que queda ahí y que nos hace falta por completar. La ampliación del canal que fue desarrollado por los españoles y otros consorcios, que tampoco cuadra mucho porque fue después de 2012. Y entonces nos queda ese interrogante por completar. Pero sí que podemos ver que la cepa ya estaba circulando en la población desde el año 2006. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la transmisión de esta cepa en la provincia de Colón? Los patrones siguen siendo iguales, sabemos que se transmite en torno al 40% del total de los casos. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años, 2020 a 2022? En algunos entornos se ha llegado a reportar que la transmisión de estas cepas del linaje Beijing ha llegado a ser persistente. Por ejemplo, este estudio realizado en la isla de Gran Canaria en España, y que en el primero de los casos donde se diagnosticó tuberculosis del linaje Beijing en el año 1996, donde unos migrantes llegaron a la isla y que luego de 2 o 3 años la tasa de transmisión llegó a ser un 27,1%. Luego de ahí una actualización de los datos, el año 2007 a 2008, la tasa de transmisión estaba en torno a 21,21% de los casos. Y luego de casi 20 años, 20,9% de los casos. Es decir, que la transmisión de estas cepas eh, tal vez tiene un éxito en la población que es posible, es imposible o se hace difícil, mejor dicho, de controlar. Entonces, como podemos observar, la tasa de transmisión se siguen dando de forma similar. Y en otros entornos, por ejemplo, otras cepas que llegan a ser prevalentes, este estudio realizado en Argentina, por ejemplo, la transmisión de una cepa M, que se sigue transmitiendo luego de 4 décadas de estudios, donde estos autores analizan un total de 252 cepas aislados de 1996 y 2009, donde ellos indican de que llegó a representar hasta un 29 hasta 40% de los casos por MDR. Pero aquí ellos querían saber cuándo exactamente la cepa adquirió la resistencia. Ellos indican de que cuando hicieron un análisis de relevo molecular, ellos indicaron de que en el año 1993 es cuando la cepa llegó a ser multiresistente, y que el año 1979 esta cepa llegó a ser, además de adquirir resistencia, amplió su círculo de transmisión luego de 15 años. Entonces, bueno, voy a presentar aquí estos datos que le mostré previamente, de enero a julio de 2019. Sabemos que había un 44% de los casos de transmisión de cepa Beijing en la provincia, y ahora en la actualidad es lo que tenemos. Nosotros analizamos recientemente un total de 76 cepas aisladas del 2020 a 2021, encontramos esta proporción. Si pues se pueden fijar, la proporción se sigue manteniendo en torno al 40%. Por lo tanto, ya sabemos que casi un tercio del total de los casos aislados en la provincia de Colón va a ser la cepa Beijing. Entonces, esto nos llama la atención porque, ¿qué pasa si agregamos estos nuevos aislados que hemos identificado? 30 aislados recientes. Esto podría mejorar la comprensión de este árbol genómico. Aquí sabemos que es una transmisión prevalente, pero aquí hay unos cuadros que es MV, que son casos que pudieran haber existido, pero que por diagnóstico se ha perdido, pacientes que abandonan el tratamiento o que no acuden al centro de salud. Entonces son huecos que hay que llenar para poder entender en mayor precisión el árbol genómico, y además entender la fecha exacta donde se introdujo al país. Por lo tanto, son interrogantes que nos quedan. Si integramos estos nuevos aislados, puede haber alta diversidad genómica nuevamente, o también una minoritaria de casos de transmisión reciente. Eso no lo sabemos. Es un estudio que estamos llevando a cabo y que queremos hacer más adelante.
Bueno, en la actualidad se usa mucho la epidemiología molecular y genómica para poder entender la transmisión de tuberculosis en la población. Por ejemplo, en Brasil se está aplicando mucho y además en otros entornos como en China para poder entender sitios concretos de el éxito de una cepa y la otra. Entonces, nosotros nos hemos ido a la provincia de Chiriquí para poder entender si esta cepa cepa A, B y la C se transmite de igual manera. Como bien nosotros tenemos un país que es pequeño, entonces queremos saber si la transmisión de cepa ABG en Colón, que sabemos que es en torno al 40%, sabemos que en Chiriquí también se transmite igualmente. Eso no lo sabemos hasta que hacemos el estudio. Por ejemplo, este es un estudio preliminar que estamos llevando a cabo, en donde lo que hicimos fue analizar un total de 85 cepas del Hospital Materno Infantil de José Domingo de Gualdía, y que proviene de diferentes regiones, de Chiriquí, Comarca Nueva Buglé y Boca del Toro, la mayoría de ellas sensibles, y ¿qué es lo que hemos encontrado? Como pueden observar aquí, cuando aplicamos la PCR específica para cada una de las cepas, podemos encontrar un bajo número de casos de la cepa Beijing, cepa B y la cepa C. ¿Qué nos indica estos resultados? Nos indica de que la estructura o la transmisión de casos de TB en la provincia, o por lo menos estas regiones muestreadas, son diferentes. Se comportan de una manera diferente. Probablemente si analizamos los 85 casos nuevos en la provincia de Colón, vamos a tener aquí en torno al 40%, pero aquí podemos observar otras estructuras. Entonces, no queda esa interrogante todavía por desarrollar o describir. Posiblemente en la provincia de Chiriquí es donde este hospital que recibe la mayoría de los casos de TB pueden estar afectando otro tipo de cepas que no lo sabemos. Entonces queremos encontrar algún hallazgo sobre eso. Y como pueden observar los hallazgos preliminares, solo pudimos identificar 10 cepas de Mycobacterium tuberculosis de los casos analizados, por lo tanto es una proporción, una transmisión diferente. El problema de las cepas que afectan a la población de Colón es diferente a la provincia de Chiriquí. Y además en la siguiente etapa lo que queremos es completar este análisis por epidemiología molecular, hacer análisis de genoma completo para poder identificar las cepas, analizar en mayor profundidad cepas que se están transmitiendo en la provincia de Chiriquí y en la comarca, así como en Boca del Toro. Y por último, implementar estrategias de diagnóstico y análisis sistemático de cepas de mayor transmisión en Chiriquí y en la comarca Nueva Buglé. Como podrán observar, es importante hacer el diagnóstico de la tuberculosis y además guardar la colección de estas cepas. ¿Por qué? Porque es una historia de lo que está pasando en nuestro país. Porque sin la colección de las cepas no podemos hacer este estudio, no podemos ir hacia atrás. Por lo tanto, es la necesidad y es lo ideal para hacer un análisis sistemático a nivel de población. Porque si no tenemos colección de cepas, no podemos saber la historia que hay detrás de eso. No sabemos si son cepas importadas, cepas MDR, cepas que llevan mucho tiempo circulando o son cepas de transmisión reciente eh, que están afectando a la población. Entonces, es lo que queremos entender. Y por lo tanto, nosotros, cuando hablamos con los laboratoristas a nivel de hospital para hacer este tipo de estudios, le contamos lo que es la importancia de que ellos puedan, además de diagnosticar casos ITB, puedan hacer o archivar, tener un biobanco de cepas para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, bueno, la ventaja de la ASO-PCR que es una herramienta de sencillo, que luego de haber diseñado, se aplica una PCR normal como cualquier otra PCR, que solo vas a tener condiciones básicas de laboratorio, un termociclador, la compra de los primers, una gel de agarosa y lo vas a poder aplicar en cualquier laboratorio de biología molecular fácilmente. Entonces es una herramienta que se puede transferir fácilmente. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciéndolo en España, tuve que traérmelo en la maleta y hacerlo acá en el Gorgas para poder validar la metodología, porque ya lo habíamos hecho en España, pero teníamos que validarla in situ aquí en Panamá. Me lo traje en la maleta y en el Gorgas aplicamos esta herramienta. Entonces, por último, quiero terminar con esto.
la importancia de hacer estudios sistemáticos y además hacer análisis de colección de cepas. Entonces me voy a tal vez ir un poco por otro camino aquí en cuanto al tema, pero voy a tocar una pincelada de esto que es en un estudio que también hemos hecho. Como bien sabemos, la adquisición de infecciones nosocomiales a nivel hospitalario que se pueden dar por transmisión de persona a persona cuando un paciente ingresa, o también mediante dispositivos que se puede dar por inodoros, dispositivos contaminados. Entonces el paciente está expuesto a nivel hospitalario frente a estos entornos. Ok, entonces aquí nosotros lo que hicimos fue abordar un brote de Pseudomonas aeruginosa de característica MDR mediante PCR específica. Hicimos, ya tenemos la experiencia con la ASO-PCR en Mycobacterium tuberculosis, hicimos el mismo diseño de ASO-PCR para la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esto ocurrió en el Hospital de Madrid, donde yo estaba haciendo la tesis. Lo que pasó fue que ocurrió un total de 14 casos, es decir, un brote, y que posiblemente el caso índice fue en el año 2013, y que de repente todos los pacientes del hospital tenían o estaban infectados por Pseudomonas aeruginosa. Entonces se hizo un análisis por electroforesis en gel de campo pulsado, donde encontramos que posiblemente la cepa fue, perdón, el primer caso que se obtuvo fue en el año 2013, el caso índice, y que todo esto era un clúster de cepas. Pero hicimos análisis en mayor profundidad mediante análisis genómico para poder entender este clúster de cepas previamente identificado por electroforesis. Pudimos ver que lo que era un solo clúster o un solo brote en sí eran 3 brotes en concreto. Como podemos ver aquí, un brote con gran magnitud y otros 2 brotes coexistentes. Y por último, aquí le muestro la figura de la ASO-PCR con los patrones específicos que pudimos, cuando aplicamos una colección de 240 aislados, vuelvo a decir que aquí la importancia de tener una colección de biobanco que nos permita hacer estudios epidemiológicos de las cepas. Gracias a que el hospital almacena todos los aislados, tenían desde 2010 hasta 2017, nosotros aplicamos la PCR a esas 250 aislados y encontramos que el caso índice no estaba en el 2013, sino en el 2011. Como pueden observar aquí, no encontramos ninguna cepa implicada en el brote y en el 2011 sí había esa cepa. Y por último, bueno, cuando actualizamos nuestro árbol genómico de Pseudomonas aeruginosa, podemos observar esta variedad de resultados, donde la mayoría de ellos, como pueden observar, el caso índice estaba en el 2011 y que luego de ahí se distribuyó o se dispersó la transmisión en el hospital. Bueno, para ir terminando, aquí le muestro la producción científica de estos estudios que le acabo de escribir, que lo hemos hecho en colaboración con diferentes actores que nos han apoyado para hacer este estudio. Y además estudios o mejor dicho, las preguntas que nos quedan pendientes, como por ejemplo, aquí sabemos que la cepa Beijing se ha relacionado a que son de alta transmisibilidad, así como adquirir resistencia y virulencia. Nosotros sabemos que en Colón, o la cepa por lo menos identificada en Colón, es de alta transmisibilidad, porque llega en torno al 40% de los casos. Y además hemos sabido una pincelada de lo que es la evolución de esta cepa en la provincia y que posiblemente se introdujo en el año 2006. Nos queda la interrogante, por ejemplo, estudio de resistencia. Esta cepa eh, en otros entornos se ha reportado que son resistentes o tienen alta capacidad de adquirir resistencia, pero en nuestro caso no lo vemos de esta manera porque se han realizado estudios moleculares de resistencia y hemos encontrado que que casi todos son sensibles. Y por último, estudio de virulencia. No sabemos qué tan virulenta es la cepa. Se podría hacer modelo celular o animal para poder encontrar respuesta a este tipo de interrogantes. Y por último tenemos el proyecto que estamos llevando a cabo, que es un proyecto que no está financiando la CENACYT y que estamos en proceso de entrega de los documentos,
tenemos el proyecto de estudio de tuberculosis en población indígena, áreas rurales y urbanas, aplicación de técnicas moleculares y niveles de vitamina D para la comprensión de su transmisión y diseminación. Y el segundo proyecto que estamos desarrollando es la caracterización molecular de micobacterias no tuberculosas en pacientes y en aguas de grifos hospitalarias en la provincia de Colón. Esto es para encontrar más información sobre los casos TB y ver si algunas micobacterias no tuberculosas son las que están predisponiendo a los pacientes en este entorno nosocomial. Bueno, y para ir finalizando, para terminar, mejor dicho, agradecer a todo el equipo de investigadores y colaboradores, al doctor Amador por su ardua labor en este tema y que a todos los colaboradores de otros países que nos han apoyado para poder hacer este estudio. Así que muchas gracias a ustedes por escuchar y quedo atento a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fermín Acosta. Demasiado completo su trabajo de investigación. Y como bien mencionó, pues haremos la apertura de preguntas del público. Pueden hacerla al chat directamente o simplemente liberan el micrófono para hablarlo directamente. Mientras elaboran las preguntas, sí me gustaría comentar la importancia del biobanco que usted muy bien mencionó. Las trabajadas de preguntas sobre epidemiología histórica, distribución y cómo estos viajan de un país a otro es interesante desde el punto de vista clínico epidemiológico. Y para ello, para contestar todas esas preguntas de distribución histórico, pues se necesitan de cepas preservadas en los años en donde hubo mayor epidemia o mayor interés clínico en nuestras regiones, principalmente en Panamá, ¿no? Ahora bien, usted presentó un árboles moleculares basados en fingerprinting o PCRs moleculares de mucha resolución y específicas para Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Hay bastantes polimorfismos según los nodos que presentó, y eso me indica a mí que esta bacteria de alguna manera tiene un tipo de diversidad, aunque me parece que no ha sido comprobado con las técnicas moleculares que usted presentó. En ese sentido, la parte de esta diversidad se debe mayormente a que el microorganismo tiene un tipo de reproducción sexual o el éxito viene por un tipo de cepa que tiene una reproducción clonal. ¿Puedes profundizar en ese tema, por favor? Sí, claro, muy buena pregunta. La verdad, la Mycobacterium tuberculosis tiene una estabilidad genómica diferente a cualquier otra bacteria. Por ejemplo, Escherichia coli, que tiende a ser, que tiene una alta tasa de reproducibilidad y de mutaciones. Pero la Mycobacterium tuberculosis hemos encontrado que para cambiar una base a otra necesita en torno a año y medio para hacerlo. Entonces, es un genoma bastante estable, por lo tanto, de acuerdo a eso va el diseño de la PCR también, porque si estoy vigilando una cepa y ya al mes siguiente ha cambiado, ha mutado, ya la PCR no va a servir, no lo va a capturar, ¿entiendes? Entonces eso da un poco de confianza a la hora de identificar las cepas que estoy vigilando. Entonces, la estabilidad de Mycobacterium tuberculosis es en torno a la tasa de mutación, mejor dicho, es en torno a una base por cada año y medio. Y la Mycobacterium tuberculosis no tiene plásmido como la Escherichia coli, por lo tanto, esa estabilidad. Entonces, pero hay otras micobacterias no tuberculosas, Mycobacterium como por ejemplo Avium, Mycobacterium chelonae o Quimera, estas sí que tienen plásmido y por lo tanto habría que tener más cuidado cuando se va a analizar a nivel de genoma completo porque tienen regiones que son muy repetitivas o plásmidos que hay que considerar al momento de hacer un diseño de este tipo, ¿no? Entonces, el éxito de hacer epidemiología molecular a nivel poblacional
para ver si las PCR o las herramientas que estoy aplicando, estoy detectando los casos que son verdaderamente implicados en los nuevos casos de TB. Para eso hay que seguirlo en el tiempo, y comparar, porque si hago estudios puntuales de un año y luego me olvido el otro año, entonces no tengo la fotografía completa de lo que está pasando a nivel poblacional, ¿no? O local. A nivel poblacional, resulta importante saber si las cepas que están circulando, por ejemplo, en 2021, que hubo más de 1.800 casos, según mencionó, son las mismas cepas que circularon, no sé cuáles son las cepas más viejas, 2011 o 2007, que mencionó, o son cepas diferentes. O introductivas. Nos gustaría hacer un estudio nacional. Un estudio, cabe destacar que son solo a provincias Panamá y Colombia, y ahora estamos yendo a Chiriquí más o menos. No hemos hecho un estudio nacional, nos gustaría, pero estamos en eso, ¿no? Es un poco complicado, pero nos gustaría hacer eso. Lo ideal de esto es que el Instituto Gorgas o cualquier otra institución que quiera apoyar en este sentido, se pueda hacer un estudio de genotipado sistemático para poder seguir en el tiempo qué cepas son las más persistentes, como por ejemplo que mencioné, la isla de Gran Canaria, la transmisión persistente de esta cepa más de 20 años. Entonces, hacer genotipados puntuales no nos ayuda mucho, solo nos da pinceladas de lo que está pasando, pero no lo estamos haciendo continuamente. Países del primer mundo sí lo hacen porque tienen todas las herramientas y nosotros tenemos esas limitaciones para poder hacerlo, pero sería bueno hacerlo a nivel nacional y así nos damos cuenta que cepas son las que más predominan, ¿no? Por lo menos sabemos en Colombia que es la cepa Beijing. Excelente. ¿Alguna pregunta del público? Quedó todo claro que el público no tiene preguntas, así que... Eso es excelente. A mí también me quedó muy clara tu presentación, muy interesante. Con muchas interrogantes. Bueno, en el chat mandé tu correo electrónico por aquellas que quieran hacerte alguna pregunta directamente. Y si no hay preguntas, entonces doy por terminar tu charla agradeciéndote por tu tiempo siempre y deseándote mucho éxito en tus investigaciones y proyectos. Los esperamos entonces, decimos el 10 de mayo, donde el doctor Gonzalo Correa, investigador de la Universidad de Genética y Morfología de Brasilia, en Brasil, nos presentará. Así que, sin más, le agradezco por asistir a esta presentación y será hasta la próxima. Gracias. Gracias a usted.